Bienvenidos Itaqueros al capítulo 33 de Destino Itaca, y ya casi somos más capítulos que seguidores. Este capítulo se lo vamos a dedicar al eneatipo 4 del eneagrama. Aquí en Pisa, sí, si no sabes lo que es el eneagrama, te invito a que lo descubras porque es una herramienta de conocimiento personal pues muy buena. Una herramienta en la que podrás descubrir cuál es tu sesgo cognitivo y ciertas cualidades, capacidades y dificultades que tiene tu sesgo cognitivo, es decir, que tiene ser como eres. En este caso el eneatipo 4 tiene unas cuantas características, entre otras se destaca porque su validación personal pasa por sentirse único, especial y diferente, aunque también tiene algunos problemas, y es que el eneatipo 4 siempre se ve de alguna manera defectuoso, como que tiene alguna tara con la que tiene que lidiar y no entiende bien que esa rareza es lo que le hace único, especial y diferente. Es un poco como la Torre de Pisa, no podíamos encontrar un lugar mejor para hablar de esto. La Torre de Pisa está inclinada, no es perfecta, al contrario, pero es que precisamente es esa imperfección la que la ha hecho un símbolo, la que la ha hecho que sea admirada, querida, fotografiada, y nosotros, ni Mugi ni yo, vamos a ser uno de menos. Así que aquí va nuestro selfie. Por supuesto el mío tenía que ser un poquito diferente, ¿cómo no? Y es que en esa está la grandeza de algunas personas, los eneatipo 4, sí, aquellos que quieren ser únicos, especiales y diferentes. Aunque también debo decirte, si eres uno de ellos, que ya eres único, especial y diferente como todas las personas. Y que en esos defectos que puedas encontrarte, quizás, si le das la vuelta, puedas encontrar tus virtudes. Mira aquí la torre. Mira cómo está de torcida, es que está torcida de cojones. 4 grados, está más o menos, la han corregido porque llegó a estar a 5 y pico. Y en esa está su gran belleza. Casi 200 años tardaron en hacerla y se empezó a inclinar a partir del segundo piso. Hay que tener moral para seguir hasta arriba. Y realmente es un campanario, es el campanario de la catedral. La verdad es que en Pisa poco más hay que ver. Entras aquí a esta zona, que es un poco un parque de atracciones visual, donde todo el mundo se hace la foto, quizás uno de los sitios del mundo más visitados, vienes, lo visitas y te vas, poco más. Pero así es, auténtica, como el eneatipo 4. Y dentro de su torcedura también podemos decir que se la ve rígida y fuerte. La verdad es que no se me ocurre un lugar mejor para dedicarle al eneatipo 4. Y si tienes perro, pues nada, te puedes venir por aquí, pegar un paseo, tumbarte un ratito en el césped y luego pues irte a cenar a la calle donde están todos los restaurantes, que por supuesto tu perro será bienvenido, como en todos los sitios de Italia, o prácticamente todos los sitios de Italia. La verdad que los haters podrán decirme todo lo que les dé la gana, pero es que en España ya podemos aprender de esto. Es que no tengo por qué aguantar a tu perro, ya, y yo tampoco tengo por qué aguantarte a ti. Una vez más estamos en un restaurante, en esta ocasión en terraza, por dentro es precioso también, con muguito melón, gracias. Y pues la gente, por ejemplo, los que están ahí a mi derecha, los que están ahí enfrente y los que están aquí a la izquierda, cuando hemos entrado nos han sonreído, han dicho que bonito, tal, y los camareros también. Así que esto es lo que mola, ¿verdad, mi amor? ¿Sí? Muguito, nos vamos a despedir de Italia con 2 focaccias que hemos comido esta mañana y con una lasañita y con una pizza. Esto va a ser lo último que nos metamos de hidratos, por lo menos hoy. Una panacotina para acabar, no está nada mal. Y poco más, hombre, sobre el eneatipo 4 hablaríamos horas y horas y horas, pero en Pisa la verdad que es un sitio de pasada, de visita, y ni siquiera nos vamos a quedar a dormir. Visto de día, visto de noche, aquí se queda, nosotros nos vamos y os dejamos con una pequeña toma falsa de Mugi.
nos vemos en el próximo episodio, taqueros. Ni se te ocurra suscribirte ni le des al like, ¿eh? No fastidies.